¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar un poquito. Ya ven que hemos hecho las acotaciones desde que iniciamos las primeras sesiones de esta experiencia y comentábamos que trabajaríamos de manera simultánea con dos legislaciones. Esto ocurre así porque el procedimiento laboral se bifurcó a raíz de la reforma constitucional del 2017 y a raíz de la expedición de la Ley Federal del Trabajo publicada el 1 de mayo de 2019. Como consecuencia de esto, damos orígenes a dos procedimientos, los que se tramitarían ante las juntas y los que se tramitarían en el nuevo sistema ante los tribunales del Poder Judicial. Hablamos ya del proceso, del procedimiento ordinario ante las juntas, pero es muy importante que conozcamos también el procedimiento ante los tribunales. Por esto, recordarán ustedes que hace algunas sesiones platicamos de la etapa prejudicial conciliatoria, es decir, de aquella instancia que tenemos que agotar ante el Centro de Conciliación y Registro de manera obligatoria, ya que sabemos que uno de los elementos para la presentación de la demanda ante los tribunales del Poder Judicial, pues va a ser precisamente la constancia de no conciliación, o la constancia más bien de haber agotado el procedimiento de conciliación obligatoria. En ese sentido, sabemos que todos los procedimientos inician con la presentación de la demanda de manera escrita, y nos dice la Ley Federal del Trabajo que deberá señalar esta demanda el tribunal ante cual se va a promover, el nombre, el domicilio del actor, el nombre, denominación o razón social del demandado y su domicilio. A esta presentación de la demanda deberá anexarse la constancia, decíamos, expedida por el organismo de conciliación, con la que se acredite la conclusión del procedimiento de conciliación sin acuerdo entre las partes, salvo los casos en los que no se requiere. Como ustedes recordarán, cuando hablábamos de la conciliación prejudicial, decíamos que hay algunos casos en los que, por ejemplo, cuando se trata de discriminación, cuando se trata de ataques a derechos humanos, como son los relativos a la sindicación o los relativos a las mujeres embarazadas, o de discriminación por razón de raza, condición social, sexo, género, etcétera. En esos casos, la ley no nos exige que se agregue la constancia. Como en todas las demandas, o más bien como en todos los procesos, hay que acreditar la personalidad. La diferencia entre el procedimiento ordinario ante las juntas y el procedimiento ordinario ante ante los tribunales va a ser que aquí tendremos que acreditar la personalidad desde la presentación de la demanda, ¿no? Porque decíamos, nos vamos a encontrar una vez que hemos agotado esta conciliación prejudicial y una vez que ya entramos ahora sí al proceso dentro del tribunal, tenemos que dentro de esta fase escrita, pues agotar esa etapa, ¿no? Esa primera etapa que decimos, pues no va a consistir en audiencias, sino que se va a realizar de manera escrita. Algo muy similar a lo que ocurre en materia civil, a lo que ocurre en materia mercantil. Si ustedes han tenido algún acercamiento, alguna aproximación a estas materias, como la civil o la mercantil, recordarán ustedes que la demanda se presenta y se contesta por escrito, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien claros, presentamos la demanda, agregamos la constancia de no conciliación, agregamos la constancia con la que vamos a acreditar personalidad, y además, algo muy importante y algo que decíamos que va a establecer una diferencia de 180 grados con el procedimiento anterior, con el procedimiento que se realizaba ante las juntas, es que aquí, desde la presentación de la demanda, tenemos que agregar pruebas. Así nos lo dice la fracción tercera del artículo 872, en el que nos dice que deberán agregarse las pruebas de que disponga el actor, acompañadas de los elementos necesarios para su desahogo. Es decir, las tendremos que ofrecer, recordarán ustedes, en sentido formal, y agregarlas, así como señalar los elementos que sean necesarios. Necesarios para el desahogo, recordarán ustedes que, bueno, en el caso de las, por ejemplo, testimoniales, pues habrá que señalar el nombre de los testigos, el domicilio donde pueden ser citados, y señalar la razón de por qué nosotros no podemos presentarlos directamente. En el caso de los documentales,
si son, deberán cotejarse o deberán realizar algún perfeccionamiento por exhorto, pues tendrán que acompañarse las pruebas, las copias, perdón, necesarias para poder diligenciar los exhortos, etcétera, ¿no? Y aquí en relación a las pruebas, algo que de lo que vamos a platicar cuando hablemos ya de la audiencia de juicio, habría que decir que a esta fase escrita, como ustedes pueden advertir de este nuevo procedimiento ante los tribunales, básicamente vamos a tener tres fases, ¿no? Con independencia de la fase prejudicial, vamos a tener la fase escrita, vamos a tener una audiencia preliminar y vamos a tener una audiencia de juicio, ¿no? Entonces, en esta fase escrita, decíamos, pues vamos a interponer la demanda y vamos a realizar todo aquello que realizábamos en el procedimiento ordinario ante las juntas, en la etapa de conciliación y en la etapa de demanda y excepciones. Y parte de la de pruebas. Y les voy a decir por qué. Porque decíamos, aquí agregamos la constancia a la demanda, acreditamos personalidades de la demanda y ofrecemos pruebas desde la demanda, ¿sí? Pero no solo ofrecemos pruebas, sino que tenemos que señalar desde aquí todos y cada uno de los elementos para que en su momento puedan ser desahogadas durante la etapa de juicio, ¿sí? Durante la fase de juicio, dentro de esa audiencia de juicio que nos señala la ley. Entonces, una vez que hemos hecho eso y una vez que hemos precisado ya nuestro escrito, se va a presentar, decíamos, ante el tribunal, se va a presentar ante la oficialidad de partes, nos dice el artículo 873 que dentro de las 24 horas en que la reciba el tribunal la va a turnar al que considere que es competente. Esto siempre y cuando si ocurren dos cosas primordiales. La primera de ellas, si cumple con los requisitos, es decir, si se agregó la constancia, si se acreditó la personalidad, si se acreditaron las pruebas, si se agregaron las pruebas, si viene por escrito, si se agregan las copias necesarias y además llama la atención que ese 873 de alguna manera establece o pudiera dar lugar a una interpretación, ya que nos dice el 873, si la demanda se ajusta a derecho, se dictará acuerdo de admisión dentro de los 3 días siguientes. Aquí encontramos ya primero que nada una diferencia en cuanto a los términos procesales, ya que como ustedes recordarán en el procedimiento ordinario ante las juntas, el término para radicar la demanda era de 24 horas. Si bien es cierto, eso es el texto de la ley y en la práctica rara vez se cumplía, pues lo cierto es que este término ahora es mucho mayor, pero pues esperamos o se espera que la autoridad ahora sí lo trate como un término inexorable, como un término improrrogable y que se cumpla cabalmente, ¿no? Entonces, aún cuando vaya a ser turnada dentro de las 24 horas y se dicte el acuerdo dentro de los 3 días siguientes, pues me parece que será mucho más rápido que en el procedimiento anterior, ya que si bien es cierto, la ley dice 24 horas para radicar la demanda, lo cierto es que en la práctica las juntas y los tribunales dictaban los acuerdos de radicación dentro de 2 o 3 meses. Un mes, si bien nos iba, ¿no? Pero bueno, si esta parte se llegara a cumplir, pues va a ser aún así mucho más rápido. Y entonces decíamos, se va a dictar ese acuerdo de admisión. Habría que decir que también aquí la autoridad puede advertir oscuridades, puede advertir alguna circunstancia por la cual tendría que requerir a la parte promovente, a la parte actora en este caso, para que aclarara en todo caso su escrito, ¿no? Y ahora sí, dentro de los 3 días siguientes, va a pronunciar un acuerdo en el que admita la demanda o en su caso la deseche, ¿no? Si considera que no se establecen los requisitos necesarios. Una vez que se ha dictado ese acuerdo de admisión, dentro de los 5 días siguientes tendrá que emplazarse a la demandada. Para esto deberá entregársele a quien resulte demandado la copia cotejada del auto admisorio de la demanda, así como copias de las pruebas para que esta demandada produzca su contestación por escrito dentro de los 15 días siguientes. Entonces aquí podemos advertir dentro de esta fase escrita una diferencia toral, una diferencia radical dentro de lo que ocurría en el procedimiento ordinario ante las juntas, ya que como ustedes recordarán, la contestación en el procedimiento ante las juntas se producía en la etapa de demanda y excepciones, en esa audiencia bifásica
que conocíamos como de conciliación, demanda y excepciones. Aquí no, aquí lo vamos a realizar dentro de los 15 días siguientes al que nos emplazaron y lo vamos a realizar de manera escrita, ¿sí? Pero no solo eso, sino que al contestar la demanda deberemos, ojo aquí, también ofrecer pruebas, ¿sí? Desde que contestamos la demanda, desde que realizamos la contestación de la demanda, debemos también agregar las pruebas. En su caso, en caso de que resultara procedente, podrán interponerse los incidentes, podrán establecerse excepciones procesales, que sabemos son las que se tramitan la mayor de las veces vía incidental, y podemos incluso también reconvenir, ¿no? Se le apercibirá a la parte demandada que de no producir la contestación, se tendrá por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley. Y aquí otra vez tenemos un apartado, tenemos una disposición que resulta muy susceptible de ser interpretada. Habría que ver hasta qué punto el juzgador puede excluir de alguna manera lo que considere contrario a lo dispuesto por la ley. Esto me parece que es un tanto delicado. El legislador no cuidó su lenguaje y abre la puerta para que el juzgador de manera unilateral y rompiendo con lo que podríamos considerar con el principio de equidad procesal o de igualdad procesal, y considere respecto de alguna de las partes que algo de lo que solicita no es adecuado a la ley, ¿no? Entonces, me parece que este lenguaje que utiliza el legislador es un tanto peligroso. Veremos qué sucede en cuanto a los criterios de interpretación cuando comience a operar. En algunos estados, como ustedes saben, ya arrancó, en el estado de Puebla, en el estado de México y en algunos estados del sureste del país, comienza ya a arrancar este modelo. Se supone que este año nosotros, el estado de Veracruz, también lo arranca, pero bueno, todavía no hay una seguridad, no hay una certeza de que así vaya a suceder. Pero bueno, decíamos entonces, tenemos que producir la demanda por escrito, presentarla, el tribunal la radica, emplaza a la demandada para que la demandada conteste dentro de los 15 días siguientes, y anexo a su contestación debe de ofrecer pruebas, ¿no? Y realizar todo lo que considere. Si bien es cierto, las excepciones procesales, decíamos, es decir, lo que se tramita vía incidental, se tiene que interponer desde la contestación de la demanda, aun cuando estas vayan a ser resueltas hasta la audiencia preliminar, ¿sí? Pero tienen que producirse, tienen que establecerse dentro de la contestación de la demanda, ya que si no fuera así, pues no podrán interponerse incidentes posteriores, salvo aquellos de naturaleza especial, ¿no? Ya hemos hablado con anterioridad lo relativo a los incidentes y bueno, sabemos que cada incidente puede tener un momento procesal distinto de acuerdo a su propia naturaleza. Pero por regla general, decíamos, aquellos que tienen que ver con las excepciones procesales, pues su nombre lo dice, como excepciones, tienen que ser interpuestas en la contestación de la demanda. Asimismo, decíamos, en caso de que no realice esa contestación, se le tendrá por perdido el derecho a ofrecer pruebas y en su caso a reformular la reconvención. Se le deberá percibir que en caso de no señalar domicilio, las notificaciones personales o subsecuentes se le harán por boletín o por estrados. Ya hemos hablado también con anterioridad de las reglas de las notificaciones y bueno, habría que decir que ahora solamente habrá que estar atentos, tendremos que estar atentos en las reglas de acuerdo a lo que se establece para el procedimiento ante los tribunales, las reglas de las notificaciones, ¿sí? Entonces, una vez ya que la parte demandada produce su contestación por escrito y ofrece sus pruebas, el tribunal va a correr traslado a la parte actora con la contestación de la demanda y sus anexos para que en un plazo de 8 días objete las pruebas de su contraparte. Habría que decir que si bien la ley no es muy explícita en cuanto a la forma de realizar el proceso, este 873B nos da la pauta y nos indica que la parte demandada al producir su contestación y al ofrecer sus pruebas, también tiene que objetar las pruebas de la parte actora, es decir, de las que se le corrieron traslado en la demanda, ¿sí? De esta forma, aquellas intervenciones que sucedían en el procedimiento tradicional ante las juntas, donde en la etapa de pruebas
la parte actora ofrecía y la parte demandada ofrecía y objetaba, pues se replica de alguna manera, solo que de manera escrita, en esta fase escrita del nuevo procedimiento. ¿Sí? Entonces, ahora sí nos dice el artículo 873b que el tribunal correrá traslado a la parte actora con la copia de la contestación de la demanda para que en un plazo de 8 días objete las pruebas de la demandada, ¿sí? Y formule su réplica y en su caso ofrezca pruebas. Aquí ya tenemos también otra distinción en la que jugamos un poco con las etapas del proceso, en la que vemos que aquella fase de demanda y excepciones que se realizaba con la ratificación de la demanda, la contestación de la demanda, la réplica y la contrarréplica, se amalgama aquí en una serie de intervenciones en fase escrita en las que lo vamos a hacer de alguna manera pues combinado, por decirlo así. Es decir, presentamos demanda, la demandada es emplazada, produce la contestación por escrito dentro de los 15 días, ofrece pruebas y objeta las pruebas de la parte actora, el tribunal le corre traslado a la parte actora y entonces esta parte actora va a objetar y a formular su réplica. Pero además tiene la posibilidad de ofrecer nuevas pruebas. Un poquito de las pruebas directas y de las pruebas indirectas, ¿no? Estas pruebas que tienen que ver con las pruebas derivadas de objeción, solo que estas pruebas derivadas de objeción en el procedimiento tradicional muchas veces las encontrábamos durante el desahogo de pruebas y no desde, digamos, el ofrecimiento. Aquí, perdón, aquí, sin embargo, ya realizamos ese ofrecimiento de las nuevas pruebas, ese ofrecimiento de las pruebas indirectas derivadas de la objeción desde la fase escrita, ¿sí? Entonces, tiene la posibilidad, la parte actora, decíamos, de ofrecer nuevas pruebas en relación con esas objeciones y una vez que realiza su réplica, se acompañará la copia del traslado para cada parte para que en su caso ofrezca también nuevas pruebas, ¿no? Entonces aquí entramos ya en una serie de, decíamos, de intervenciones en las que una parte puede ofrecer pruebas desde la demanda, la demandada al contestar la demanda ofrece pruebas, luego al formular su réplica se pueden ofrecer pruebas también y la parte contraria cuando le corre el traslado puede también ofrecer nuevas pruebas. Entonces tenemos prácticamente 4 momentos en el que podemos ofrecer pruebas y esto desde luego consiste en algo novísimo en relación con el procedimiento tradicional, ¿no? Una vez que ha ocurrido esto, nos dice el artículo 873c que con el escrito de réplica y sus anexos, el tribunal correrá traslado a la demandada para otorgarle un plazo de 5 días para formular su contrarréplica y en su caso, objete las pruebas que se hayan ofrecido. El demandado, al presentar su contrarréplica, podrá acompañar copia para traslado y en caso de que la parte demandada ofrezca pruebas en relación con su contrarréplica, también deberá estarse a ello y acompañar copia de las mismas para que se corra traslado a la parte actora y esta, dentro del término de 3 días, manifieste lo que a sus intereses corresponda. Entonces, podemos ver, decíamos, esta serie de intervenciones en las que en diferentes momentos vamos a tener oportunidad de ofrecer pruebas, ojo, siempre y cuando tenga que ver con la réplica, contrarréplica o con la objeción de las pruebas que ya fueron ofrecidas previamente. No significa que tengamos 4 momentos para ofrecer pruebas directas. Perdón. ¿Sí? No significa de ninguna manera que tengamos 4 momentos para ofrecer pruebas, sino que tenemos distintos o 4 momentos distintos para ofrecer distintas pruebas dependiendo de la naturaleza de las mismas. Es decir, de pruebas indirectas, decíamos, ¿no? De pruebas que están en relación con la objeción o con argumentos que forman parte de la réplica y contrarréplica. Esto es así porque el artículo 873 nos dice, no se recibirán pruebas adicionales a las ofrecidas en la demanda, salvo las que se refieran a hechos relacionados con la réplica, siempre que se trate de aquellos que el actor no hubiese tenido conocimiento al presentar su demanda, así como las que se ofrezcan para sustentar las objeciones hechas a las pruebas de las demás partes, o las que se refieran a la objeción de testigos, lo anterior sin menoscabo de que se puedan ofrecer pruebas
sobre hechos supervenientes. Y bueno, decíamos que los hechos supervenientes son por regla general aquellos de los que no tenemos conocimiento, ¿sí? Y eso hay que demostrarlo. Entonces, básicamente decíamos, esta es la fase escrita y ahora sí, una vez que hemos ofrecido las pruebas, se citará para la audiencia preliminar en la cual tendrá como un objeto primordial, pues la solución de las excepciones procesales, es decir, todo aquello que tiene que ver con los incidentes y la admisión de las pruebas, desde luego. Tengan bonita tarde, bonito fin de semana a todos.